Muy buenos días al Grupo Instrucción Teológica. Les habla el pastor Salomón de la Cruz. Estoy haciendo la presentación de mi libro Cambios Cósmicos en la Última Generación. El capítulo 7 de mi libro se llama o se titula Esto, estas cosas, aquellos días, todo esto, todas estas cosas, que son prácticamente los términos proféticos que son mencionados y que necesitamos saber a qué se refieren cada una de ellas. Esto ya en la página 114 de mi libro. Y hay un cuadro que usamos para hacer la presentación de todo el periodo que se llama eh, el tiempo, los últimos días, y mencionamos todos los acontecimientos que iban a pasar en los últimos días, en qué momento el pasaje se refiere a estas cosas como la destrucción de Jerusalén, a estas cosas como el inicio de las señales del fin. Y cuando hablamos del inicio, estamos diciendo que la iglesia en cierta forma va a presenciar ese inicio, aunque no es la intención mostrar solamente las señales a ella, pero pues presenciará el inicio de ellas. También estas cosas puede referirse a los acontecimientos de la gran tribulación, y en el pasaje cada una de ellas tiene su momento. Entonces necesitamos saber a qué se refieren cada uno de estos términos. Pues comencemos. La hermenéutica correcta para interpretar este capítulo 21 de Lucas es entendiendo el patrón seguido para pronunciar oráculos de los profetas del Antiguo Testamento, quienes agrupaban eventos de acuerdo con su tema más que por su proximidad cronológica. Eso es muy importante, que al mismo momento, en forma como si fuera una especie de soga tejida, van tocando hasta tres temas al mismo tiempo. En ese sentido, muchas ocasiones por el tema de que veían los acontecimientos suceder al mismo tiempo. Bueno, el sensus plenior también es revelado por los escritores del Nuevo Testamento, quienes, sin negar el cumplimiento histórico de la profecía, exponen un significado más profundo y un cumplimiento futuro más pleno. Este principio enseñó a los escatólogos las leyes bíblicas de doble y hasta triple referencia, y a las diversas manifestaciones de esta ley en las profecías. Por ejemplo, las profecías de Joel sobre las langostas literalmente se referían a una plaga de langostas que en su tiempo eran literales. Proféticamente también a un cumplimiento en la invasión de los asirios, y finalmente en la tercera forma de cumplimiento se refiere a la invasión del tiempo del fin. Lo mismo sucede con el cuerno pequeño, que es Antíoco Epífanes IV, que estuvo en el 175-184. Hemos mencionado acerca de él, que es uno de los cuernos que crece más grande del imperio griego, de Daniel 8:14. Y aunque no es el cuerno pequeño de la cuarta vez de Daniel 7:8, pero las profecías concernientes a él son aplicables al anticristo, y se le considera un anticristo para el pueblo judío. De hecho, Daniel 11:35 describe con más detalle el mismo cuerno del imperio griego, que es Antíoco Epífanes, quien suspendió los sacrificios del templo, y al ser un prototipo del anticristo, algunas referencias se pueden aplicar al tiempo del fin. Por esa razón, los versículos, cuando tú estudias el capítulo 11, los versículos 35 y 36, que es importante esa transición, que le siguen, incluyen la época actual por el personaje que describe. Es decir, que el 35 termina, pero cuando entra el versículo 36 ya está describiendo otro personaje, el cual no corresponde al personaje del imperio griego, sino a las características del anticristo del imperio romano revivido. Así que, aunque algunos consideran cumplidas con este evento histórico la abominación desoladora, que sí lo es parcialmente,
Pero Jesús, por ejemplo, retoma el tema y aquí vemos un ejemplo, sí. Entonces, Antíoco Epifanes era el anticristo, sí, era el anticristo en el Antiguo Testamento, pero vemos cómo Jesús toma ese tema y lo proyecta para el tiempo del fin. Por lo tanto, no es extraño el uso de las doble o triple referencias de un mismo evento. Lo mismo sucede con la aplicación de pasajes exhortativos del tiempo de la gran tribulación como Mateo 24:13. Su interpretación es para los judíos perseguidos durante la gran tribulación. Pero como hemos visto, su aplicación se puede extender hasta nuestros tiempos, o sea, antes de que estos tiempos sucedan, como una forma de aplicación devocional. Así que limitar la interpretación de Lucas a un solo tiempo va a producir mucha confusión y deja demasiadas lagunas en la interpretación. Así que es correcto entonces entender que al leer una porción del oráculo se aplique directamente ya sea a la generación de Jesús, testiga de la destrucción de Jerusalén, o a la generación que será testiga del fin de los tiempos de los gentiles. De hecho, algunos pasajes pueden tener triple aplicación. Así que el término en el capítulo 21, estas cosas, puede hacer referencia directa o indirecta, aplicación inmediata o aplicación mediata. Puede tener un cumplimiento de futuro cercano o futuro lejano, o incluso puede tener ambas cosas, la directa y la indirecta, la inmediata y la mediata, y la futura y la cercana. Es interesante, ¿no? Entonces, una correcta exégesis de Lucas 21 necesita distinguir los destinatarios inmediatos a los que fueron dirigidos otros libros que contienen oráculos de Jesús en forma paralela, por ejemplo, Mateo 24, Marcos 13. Y Mateo ofrece lo que concierne solo a Israel y no a la iglesia, por tanto, es para el periodo de la gran tribulación. Pero Lucas lo hace de una manera diferente. Además, Lucas intercala porciones concernientes a la iglesia introducida en la frase, pero antes de todas estas cosas. Esa expresión es muy interesante en Lucas 21, 12 al 26. Como hemos dicho, en el capítulo 21 se identifican tres tiempos o destinatarios que es necesario que nosotros también le prestemos atención. Y también a la frase que anteriormente citamos, pero antes de todas estas cosas, es decir, antes de que llegue el periodo llamado tribulación, que ya los oyentes conocían por la explicación de Mateo. Ahora, hay elementos entonces que nos van a llevar a tres tiempos principales. En primero, en el capítulo 21, el término estas cosas puede usarse en referencia a los eventos que presagian la destrucción de Jerusalén. Ese es el primer evento. Cuando dice estas cosas, tú tienes que ver si se está hablando de la destrucción de Jerusalén. También el término estas cosas eh, puede hacer una referencia que al inicio de las señales, no a la gran tribulación, aunque sí sea tribulación, eso es importante que lo sepamos, ¿no? El hecho de que se mencione tribulación no significa gran tribulación y puede en muchas ocasiones referirse al inicio de las señales del fin previos a la tribulación y como vamos a ver, incluso la iglesia va a vivir tribulación que es previa a la gran tribulación. Aparece en este pasaje y eso es algo en lo personal que para mí fue sorprendente descubrir. El tercero es estas cosas en referencia al cenit y fin de los tiempos de los gentiles, que el periodo conocemos nosotros como la gran tribulación técnicamente o tribulación. Bueno, en esos ubicar esos tres espacios durante el tiempo de los últimos días. La dificultad de identificar esos eventos se debe a que Cristo responde al mismo tiempo las preguntas que se le hizo respecto a la destrucción de Jerusalén y las del tiempo del fin de Mateo 24:3. O sea, al mismo tiempo, eso ya lo vimos. No obstante, el mismo contexto bíblico histórico nos va a proporcionar el marco para saber a cuál cosas hace referencia el pasaje.
Así que son 10 versículos claves en este capítulo que identifica a estas cosas con estas palabras, los eventos y destinatarios de esta profecía. Vamos a verlos cada uno de ellos. Primero, estas cosas que veis, dice Lucas 21:6. Es interesante cuando aparece ese término en Lucas 21:6, que se refiere a las cosas del esplendor del templo, cuando dice en el versículo 6, estas cosas que veis. El punto de partida para la pronunciación de esta tremenda profecía tiene que ver con el futuro del templo, tan admirado por su esplendor. La asociación en la mente de los discípulos de la destrucción del templo y el fin del siglo era parte de su comprensión judía de las profecías del Antiguo Testamento que relacionaban el templo con el fin del tiempo. Es decir, así que cuando ellos preguntan cuándo serán estas cosas, están hablando sí de la destrucción del templo, pero para ellos la destrucción del templo estaba relacionado con el tiempo del fin. Por esta razón, al formular la pregunta relacionada con la destrucción del templo, incluyeron el fin del siglo y su inminente regreso a reinar. O sea que para ellos la destrucción del templo en su concepción de la interpretación profética del Antiguo Testamento era también el tiempo del fin. También Jesús en su discurso relaciona al propósito al mismo tiempo los dos eventos por razón de un método profético. Así que templo y tiempo del fin prácticamente eran presentados al mismo momento. 2. La segunda parte está en Lucas 21:7. Lucas 21:7 menciona cuándo serán estas cosas y cuándo estas cosas estén para suceder. Dos preguntas distintas en este pasaje. La primera pregunta, ¿cuándo será esto? Se relaciona con la destrucción del templo de Jerusalén. En tanto, la segunda pregunta tiene relación con el fin del siglo. Sus predicciones, aunque vamos a tomar en cuenta lo anterior que mencionaba, sus predicciones iban a tener pronto cumplimiento parcial en el asedio de Tito, pero tendría un posterior y pleno cumplimiento en el tiempo del fin. Eso es lo que se llama la ley profética del doble cumplimiento. Pero todavía iba a cumplirse la segunda parte. La tercera frase es que estas cosas acontezcan primero. Es en el capítulo 21, versículo 9. Es necesario que estas cosas acontezcan primero. Esta me llama mucha atención, así que lo voy a comentar en el próximo audio. Este versículo 9 del capítulo 21, que estas cosas acontezcan primero. Es necesario que estas cosas acontezcan primero. Aquí estas cosas vienen luego de las guerras, sedicciones escatológicas que necesitan pasar primero. Pero el fin del tiempo todavía no vendrá inmediatamente. O sea, lo que le está diciendo ya es necesario que estas cosas vengan primero. Lo que está diciendo que luego de esas señales que menciona el contexto anterior, versículos antes del 9, no vendrá el fin. Lo peor tiene que suceder primero antes de que venga el fin. Sí, las primeras palabras, que son los versículos 8 al 11, son una advertencia a no esperar el fin inmediatamente antes de que esto venga, los desastres sociales y también algunos cósmicos. Ahora vamos a ver la cuarta parte, que es antes de todas estas cosas, del versículo 12. Eh, el versículo 12 presenta esa cuestión. Se refiere a la segunda pregunta que el Señor responde en el versículo 7 y tiene que ver con las señales que incluye, acuérdense, las señales del fin, que incluye, vemos allá por lo menos seis cosas que incluye. Los que vendrán en nombre de Jesús diciendo yo soy el ungido Cristo. Guerras, sediciones, reino contra reino. Y 3 megaterremotos o grandes terremotos. Hambres, pestilencia en diferentes lugares. Terror, número 5. Y 6 grandes señales en el cielo, versículos 8 al 11. Estas inician con el regreso de Jerusalén a manos de los judíos. Es interesante porque esas expresiones nos dicen el momento cuando van a iniciar estas señales de los que aparecen en los versículos 8 al 11 y los anteriores,
que son 6 señales. Vuelvo a repetir esas señales que se mencionan para que antes de todas estas cosas. En el versículo 12 menciona las señales que son las mismas que van a suceder después de que Jerusalén viene en manos de los judíos de nuevo como capital. Esto es interesante porque entonces menciona 6 elementos que vendrán en el nombre de Jesús diciendo yo soy el ungido, guerras, sediciones y reino contra reino, mega terremotos, hambres, pestilencia en diferentes lugares, quinto terror y sexto grandes señales. Que vuelvo a reiterar, hasta que Jerusalén vuelve en manos de los judíos como capital y han de cumplirse al final de la era de la iglesia, es decir, en los últimos días de la iglesia, porque hay últimos días para Israel y hay últimos días para la iglesia, pero llegan a su clímax en los últimos días para Israel, en la gran tribulación, y pertenecen al mismo catálogo del versículo 25 y 26 que vimos en el capítulo anterior. Por lo tanto, el versículo 12 es clave para la cronología de este capítulo, pues se remarca prioridad de tiempo, no de magnitud, sino de tiempo. Divide naturalmente el capítulo de esta manera. Primero, pone que hay una predicción de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, en los versículos 5 al 6. 2. Pregunta sobre cuándo ha de suceder esto. Tercero, panorama que precedería la segunda venida de Cristo. Y tenemos aquí que es los versículos 8 al 11. Cuarto, profecías de la caída de Jerusalén en el año 70 y la época que seguiría a la iglesia, versículos 12 al 24. Quinto, panorama del inicio del fin que anuncia su pronta venida tanto para la iglesia como para Israel, versículos 25 y 26. Entonces encontramos aquí prácticamente, encontramos muy claramente, esta explicación. Quiero repetir el comentario de esta parte que es la del versículo 12, cuando aparece el término antes de todas estas cosas, porque es una clave para el establecimiento de la cronología de todo el capítulo 21 y lo divide a todo el capítulo de una manera natural y lo hace prácticamente en 5 partes este capítulo. Por ejemplo, los versículos 5 al 6 predicen la destrucción del templo del año 70, eso ya lo entendimos. El versículo 7 pregunta sobre cuándo ha de suceder esa destrucción del templo. En los versículos 8 al 9 dan un panorama de el escenario que precedería a la segunda venida de Cristo. En los versículos 12 al 24, todos esos versículos 12 al 24 describen o narran las profecías de la caída de Jerusalén en el año 70 y la época que seguiría en la iglesia. Eso es importante saberlo. Y la quinta sección de ese mismo capítulo, que sería bueno que lo tomen en cuenta, lo que presenta es un panorama del inicio del fin que anuncia su pronta venida tanto para la iglesia como para Israel. Entonces, prácticamente los versículos 25 y 26 van a describir un escenario que comienzan con el fin del periodo de la iglesia y se extienden al fin del periodo del tiempo del fin para Israel. Es decir, antes de que estas señales lleguen a su clímax, se va a desatar una persecución enorme. Antes de las señales cósmicas, es lo que está diciendo, antes de todas estas cosas, vean bien el versículo que estamos señalando, el 12. Antes de que llegue a su clímax, se desatará una persecución enorme. Antes de las señales cósmicas habrá tribulación para los mismos discípulos, quienes padecerían en manos de los enemigos de Dios. Y antes de la gran tribulación, y después de ella también,
Son ensayos de los dolores de parto que Jeremías 4:31 habló, que se habla también en los sellos, trompetas y copas de Mateo 24, referente a la gran tribulación. Ver, por ejemplo, el engaño de 2 Tesalonicenses 2:9 al 11 y Apocalipsis 13:13, donde también se presentan. No obstante, también tiene aplicación a la pasada destrucción del año 70, solo que no es la primera o principal referencia directa, sino es indirectamente. En otras palabras, aquí la referencia directa es al tiempo del fin, ya al fin del fin. Y eso es importante que sepamos, porque no es la destrucción de Jerusalén allá en ese pasaje, no es la cita directa, sino que es indirecta. Es un poquito diferente a la forma en que generalmente se presentan la mayoría de las profecías de ese capítulo, en el que la cita directa a veces es la destrucción de Jerusalén y la indirecta es la gran tribulación. Bueno, la prueba histórica de ello es el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde se describe cómo se fue cumpliendo. Pero el versículo 9 habla del fin y el versículo 13 habla de testimonio. Y el pasaje paralelo que habla de ese testimonio en Mateo 24:12 al 14, que habla de la predicación del Evangelio del Reino, su relación con el tiempo del fin es clara en ese sentido, porque es el Evangelio del Reino, no el Evangelio de la gracia. Aunque se jueguen la vida por el Evangelio en Lucas 9:9, ni uno de sus cabellos perecerá sin el permiso divino. Así lo dice Lucas 9:18. Pues están contados, Lucas 12:7. Pero si pierden la vida por causa de Cristo, la hallarán, Lucas 9:24. No se pierde la vida cuando se entrega a una causa que vale más que la vida, y tal cuerpo es puesto en reposo para esperar la resurrección. Dios estaría al control de su suerte. Aunque algunos de ellos murieren como mártires por Cristo, su persecución, su preservación espiritual sería completa según los versículos 16 al 18. Así que la persecución que viene antes es parte de la predicación del Evangelio que ahí se presenta. Bueno, vamos a ver la quinta parte que dice todas las cosas que están escritas, según Lucas 21:22. Todas las cosas que están escritas. Como se ha explicado en los versículos 20 al 24, se refiere a profecías referentes a la destrucción de Jerusalén en el año 70 y solo puede tomarse para hablar del fin como tipo. Es decir, todo lo que sucedió en el año 70 se toman como profecías tipológicas del sitio final de Jerusalén en Armagedón, mas no como una profecía directa para los días de la gran tribulación, pero sí puede tomarse como una profecía indirecta. Esto se ha cumplido históricamente y al pie de la letra, pero viene un cumplimiento en una dimensión más grande. Eusebio testifica que los cristianos huyeron a Pella siendo guiados proféticamente. El cumplimiento de esta señal, la caída de Jerusalén, es prueba de que su venida está cerca y que no se cumplió en esa ocasión, sino que aguarda al futuro. Y es de eso tenemos prueba en la historia, porque no vino. Pero los dolores, tanto del cuerpo por el embarazo o el frío del invierno, como el alma por quebrantar el sábado. Interesante porque vemos los dolores del cuerpo, de parto del cuerpo, y los dolores del alma por quebrantar el sábado, indica que se refiere a un tiempo más allá del año 70. Y es así lo refiere Mateo 24:21 al 22. Muy bien, estoy ya en la sexta vez que Lucas menciona el término en aquellos días. Ahora, la sexta consideración que tenemos que hacer de ese pasaje para ir ubicando la cronología. Lucas 21:23. Incluso hay que ver el punto anterior para que podamos ubicar esa expresión en aquellos días. ¿A qué aquellos días se refiere? Pues las advertencias son aplicables a los judíos que vivirán durante la gran tribulación, mas su referencia inmediata aquí es a la tierra de Israel
lo que sucedió en el año 70. Fíjense, esa es la expresión primaria de ese versículo de aquellos días. La señal es clara cuando Jesús dice, cuando Jerusalén sea rodeada, escape por su vida, y eso sucedió en el año 70, según el versículo 21. Lo que significa todo esto es que este juicio y su exigencia de arrepentimiento antes de la restauración final siguen en vigencia. El séptimo séptima cuestión escatológica, cuando estas cosas comiencen a suceder, está en el versículo 28 del capítulo 21, y se refiere al comienzo, más no al clímax, de las señales descritas en los versículos 25 y 26. Es interesante esa frase, cuando estas cosas comiencen a suceder. Tiene su aplicación incluso a la iglesia, a los cristianos de los últimos días, pero también a los judíos que viven en la gran tribulación, luego del arrebatamiento de la iglesia, pues para ambos es la redención y anuncian la segunda venida, que es incluidas sus dos etapas. Cuando hablamos de la segunda venida o la parusía, aquí debemos de tomar en cuenta las dos etapas. Así que siempre que se usa el término segunda venida, o puede referirse al harpazo o puede referirse a la epifanía. En este caso es una referencia para ambos, tanto para el arrebatamiento como para la manifestación gloriosa. Esto es importante señalar que Jesús no dijo, cuando todo esto haya ocurrido, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, porque entonces quiere decir que vendría después de la tribulación, y eso sería muy claro. Pero dice, cuando estas cosas comiencen a suceder. Es decir, que incluso la misma iglesia miraría, porque lo implica, el comienzo de estas cosas, y añade, vuestra redención está cerca. Y lo dice ambos grupos. Para un verdadero cristiano esto es el rapto. Pero para el pueblo judío convertido en la tribulación será el regreso glorioso. Pero para ambos, para la iglesia como para el pueblo judío convertido en la tribulación, será la segunda venida de Cristo. El hecho de que comenzara a suceder también señala el hecho de que se aumentará y llegará a un clímax final. Por lo tanto, lo que ahora ya comenzó a suceder va a desembocar. O sea, estas cosas que están pasando, como decimos, lo peor está por venir. Contrario a lo que dicen la frase, lo mejor está por venir. Aquí entendemos que lo peor está por venir. Cuando todo esto haya ocurrido, está el versículo 27, entonces, cuando todo haya ocurrido, entonces, versículo 27, y solo entonces verán al Hijo del Hombre en gran poder y gloria. Daniel 7, 13 y 14, Isaías 19, 1. La octava expresión escatológica que nos ayuda a ubicar la cronología está en el versículo 31. Cuando veáis que suceden estas cosas. ¿A qué se refiere? Desde luego que viene la doble referencia, y aquí inicialmente hablando de sus discípulos que huyeron a Pella, pero estas cosas que estaba refiriendo se refiere a las más inmediatas de este versículo, es decir, los versículos 25 y 26 que hemos visto en el capítulo anterior cuando expusimos las señales, y a la comparación alegórica de la higuera y todos los árboles del versículo 29 al 31. Por tanto, se refiere a los que vean el inicio de estas señales. Y el argumento está en la cercanía del reino de Dios, el milenio. Se está refiriendo entonces a la generación de la higuera reverdecida en los últimos días. Porque recuerden que la higuera del tiempo de Cristo se secó, los contemporáneos de Cristo. Ahora es la higuera, la misma higuera, el pueblo judío reverdecido. Después de siglos de dispersión, la nación de Israel fue restablecida en 1948, reconocida como miembro de la familia de naciones, pero al igual que la higuera, otros árboles también brotan, significando el nacionalismo y surgimiento de nuevos gobiernos en nuevos países del mundo. Así como en el reino de la naturaleza hay un encadenamiento de causas y efectos, según el versículo 29 al 31, así en el reino de Dios, milenial teocrático, está regido por una secuencia de acontecimientos que se siguen unos a otros antes del establecimiento de ese reino. Cuando la ruina de los perseguidores paganos de la iglesia y de Israel, que son enemigos de Dios mencionados anteriormente, se apresura, podemos inferir que el reino de Dios se apresura también. ¿Y cómo sabemos que la ruina para estos reinos se apresura? Cuando vemos que todas estas cosas les está cayendo encima.
Número 9, el versículo 32, dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y la nota es clara cuando dice que son estos contemporáneos, es decir, esta generación, los que vieran el inicio de estas señales, son los que serán testigos de su regreso inminente. Y ese comentario completo es el del versículo 31, pueden ustedes checarlo. 10 y última sección, cuando dice que seas digno de escapar de todas estas cosas que sobrevendrán. ¿Cuáles cosas sobrevendrán? El del versículo 36 es Lucas 21:36. Vamos a explicarlo en el próximo audio. Sí, la décima parte que nos ayuda a establecer la cronología es que seáis dignos de escapar de todas estas cosas que sobrevendrán a la tierra. Aquí la exhortación es triple. Levemente es una exhortación para los contemporáneos judíos del Señor, que es la generación de la higuera que se secó. Fuerte es la exhortación misma para la generación testigo de las señales del fin que está haciendo referencia. Y fuertemente a los judíos de la tribulación, que es la generación a la que se le entregará el reino, al cual hace referencia el versículo 31. Prácticamente esta expresión es una advertencia para los tres grupos, para todos. La mejor manera de ser tenidos por dignos de escapar de estas cosas es siendo conscientes de nuestra propia indignidad. Así se escapa de estas calamidades y del pecado que causa esas calamidades. Hay que cuidarse de no cargar el corazón de glotonería para en el caso de... Estamos hablando ahora en los tres grupos, pero nosotros lo aplicamos a nosotros la iglesia. Cargar el corazón denota deprimirse. Glotonería es enclepalei, es libertinaje. Los escritores médicos lo usan para referirse a náuseas, y Lucas es un médico que sigue las náuseas que sigue un exceso de vino y se relaciona con la embriaguez y la ansiedad o preocupaciones materiales de la vida. Estos son los lazos o trampas que en vez de tener la venida de Cristo como una esperanza, hace que te parezca como una trampa, la cual temes. Velad y orad es estar en guardia contra el pecado y estar en pie ante el tribunal de Cristo. Ahora, nuestra actitud no debe ser la preocupación o la desesperanza, sino la preparación para encontrarnos con Él. El mantenerte en vela te dará la fuerza para escapar y combatir estas trampas y estar en pie, tal como lo menciona Apocalipsis 6, cuando el periodo de la tribulación comienza. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Por lo tanto, la única manera de estar en pie es escapando de estas cosas que sobrevendrán. Que Dios los bendiga. Saludos, hermano Harold, Dios te bendiga y te agradezco mucho que siempre estás pendiente, escuchando los audios, motivando al grupo a la participación. Y tus preguntas, como siempre, muy importantes porque nos dan pie para poder abonar, para poder abundar. En ese sentido, lo que es la explicación de la temática expuesta. En la primera pregunta que presentas, no la voy a leer toda, pero sí cómo influenció el pensamiento de la Magna Grecia en el pensamiento de los creyentes no judíos en Jesús de Nazaret. Y estás hablando de los judíos posteriormente a los escritores, porque los escritores del Nuevo Testamento, en realidad, muchos de ellos, en el caso de Lucas, que sí conocía muchos antecedentes, y también de Pablo, de hecho el apóstol Pablo, él hace uso en sus réplicas de la filosofía griega, incluso cuando está en el Areópago, que es un momento muy importante, él utiliza la filosofía para acercarse en la predicación del Dios no conocido, y en el cual él presenta de una manera muy estratégica y arriesgándose, porque acuérdense que ese mismo lugar fue donde habían otro tiempo condenado a Sócrates. Ahora, es importante también captar de que él menciona varios filósofos y también las menciones que hace
de los conceptos de otros filósofos, incluso en el tema del arrebatamiento, algunas cuestiones, por ejemplo, cuando dice en 1 Corintios 15, en un momento, la palabra momento que utiliza es atomé, que viene de la filosofía griega como la parte más pequeña. Todavía no se conocían las partículas dentro de la investigación científica. Ahora, estamos hablando de la filosofía en el aspecto de la ciencia, porque estaban unidas. Sí había distinciones entre los que le llamaban religiosos y ateos. Religiosos porque creían en la mitología griega, y ateos, que eran considerados así aquellos que no aceptaban la mitología griega, sino que desarrollaban una filosofía más científica. Eso ya lo dejamos claro. Y Pablo sí hace uso de varios elementos de la ciencia. Entonces hay que distinguir, entonces allá es importante hacer la distinción entre el uso de los términos científicos y los términos religiosos. Ahora, el concepto del verbo, sí, algunos cristianos se fueron en una interpretación equivocada más adelante. Incluso en los terraplanistas se van por otra línea de las ideas griegas. Pero también dentro de las mismas líneas de los científicos aparecen las cuestiones correctas de heliocéntricas. Miren, en el caso de lo que es el verbo que aquí se utiliza, esa es la palabra sí es logos, y es una palabra griega. Sin embargo, cuando Juan la presenta en el capítulo 1, no la usa en el concepto de el logos desde el contexto griego, sino que utiliza el concepto logos desde el trasfondo judío. Existía un trasfondo judío en la traducción, sí, del Génesis 1:2, que es del término hamar, que es dijo Dios. Ese verbo, ahí es el verbo hamar, dijo Dios, o sea, está relacionado incluso con dabar del Salmo 36:3, donde dice que por su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Entonces, para el judío, y aquí debemos de entender que no viene, Juan no hace uso ahí del término verbo, aunque es el término logos es un término judío, porque él está escribiendo o él está hablando en términos griegos, y no hay otra forma de describir el término palabra, es logos. Pero el contexto que está tomando, lo está tomando del Antiguo Testamento. Para el judío una palabra era más que un mero sonido, y una palabra era algo que tenía una existencia activa e independiente, y que de hecho hacía incluso cosas, esos verbos, la palabra. Para el judío la palabra de Dios, por ejemplo, es viva, creativa, actuante, es dinámica. Así que los judíos, celosos y reverentes, evitaban el uso del nombre de Dios y tenían mucho temor en atribuir pensamientos, emociones, acciones, reacciones humanas a Dios. Así que en lugar de emplear el término palabra, que con el tiempo se convirtió en una de las formas más comunes de la expresión judía, se trataba de una frase de que cualquier judío devoto podía reconocer y comprender, porque la había escuchado tantas veces en la sinagoga como se leía la escritura. Por ello, para los judíos, la sabiduría estaba relacionada con la palabra divina. Así que siempre en Proverbios se hablaba de la sabiduría como la palabra de Dios. Así que tiene la literatura religiosa sapiensal de la sabiduría, en la que la sabiduría aparece como el agente de Dios en la iluminación y en la creación, en Proverbios 3:18-20, 4:5-18, 8:22-30. Así que Juan encuentra que en Cristo se cumplen los conceptos que los judíos tenían acerca de la palabra. Jesús es la expresión del Dios vivo, es la palabra encarnada que expresa a él como Dios. No, incluso servía, también esa misma expresión le servía a los griegos, que como ya explicaste, el mensaje se extendía hacia ellos. Y entonces el mensaje está destinado a ambos grupos, el mensaje por aplicación, pero su origen es judío prácticamente. Ahora, desde luego que allá había varias otras implicaciones. No voy a extenderme en responder el otro aspecto de lo que es el Hijo de Dios en ese sentido
de la encarnación. Lo voy a hacer en otro audio, pero en este momento voy a salir. Saludos hermanos, les habla el pastor Salomón de la Cruz para seguir extendiendo la explicación de la primer pregunta sobre la relación de la filosofía griega ya con el cristianismo. Cabe partir desde el punto de vista del entendimiento de que se habían perdido tanto los dos grupos, se habían extraviado y tenían incluso una interpretación parcial aquellos que tenían la revelación general y la revelación especial, que eran los hebreos. No estaban del todo entendiendo, debido a las interpretaciones rabínicas de su tiempo, no del todo estaban comprendiendo los conceptos revelados del Antiguo Testamento. Así que el Señor les aclaraba a través de los apóstoles, y los de la filosofía científica griega estaban, como lo dijo Pablo, como a tientas. Así que el Evangelio tenía dos destinatarios: al judío primeramente y después al griego. Esto es importante que lo sepamos. De allá que yo terminé la participación del audio anterior diciendo que el tema del verbo tiene en enfoque a los dos. ¿Por qué? Porque entre los filósofos griegos, que aquí yo he distinguido y lo voy a volver a enfatizar, entre los religiosos o místicos que creían en las mitologías y la filosofía científica griega, que tenían diversas propuestas que en realidad no negaban la existencia de un solo Dios, simplemente que ellos no alcanzaban a definir a ese único Dios. Para ellos también, porque ellos hablaban, sí, exactamente como lo ha explicado Harold, hablaban del concepto del verbo. De hecho, yo lo he mencionado, incluso el principio arge, que es arquitecto, que también lo menciona Pablo más adelante cuando habla que por él fueron creados, el modelo, el arqué de la creación de Dios, el arquitecto de la creación de Dios. Lo menciona también Pablo como el arquetipo también, el principio de la creación de Dios. Ellos hablaban del principio arqué y también hablaban del verbo, pero no lograban aterrizar quién es esa persona del verbo. Así que el mensaje está dirigido, sí, a los griegos, pero también a los judíos, que tampoco lograban entender la cuestión de la encarnación del Hijo de Dios. Ahora, aquí es donde yo quiero enfatizar. Los mismos filósofos griegos atacaban la filosofía porque fueron decepcionados de los mitos, y por eso eran vistos en su tierra como ateos. Ellos no creían realmente en las cuestiones de la encarnación de Zeus. Los que lo hacían eran los mitólogos, los místicos, eran los que hablaban mucho del tema de la encarnación de Perseo, por ejemplo, ¿no? Con la cuestión de que era un semidios. Ese era el concepto de los mitólogos. Así que la doctrina, sin embargo, de la encarnación del verbo, del Hijo de Dios, que era una cuestión única, que sí tenían cuestiones que atentas, en la filosofía griega estaba la idea, pero pervertida, de lo que es la encarnación, no como lo enseña el Nuevo Testamento, que habla de la encarnación del Hijo de Dios. Se habla así de la unión hipostática, o sea, de las dos naturalezas en el Nuevo Testamento, pero no desde la perspectiva como lo presentan los griegos. De hecho, en una forma perversa lo hace la filosofía griega o la mitología griega. En este caso, no se toma de esta manera, sino como dos naturalezas en una sola persona, la encarnación del verbo. Ahora, esto no es extraño tampoco en la interpretación del Antiguo Testamento, aunque lo fuera para la rabínica judía, pero que ellos caían en ciertas confusiones, porque el Evangelio de Mateo y también de Lucas, cuando narran, por ejemplo, la llegada del
de este Hijo de Dios, que por obra del Espíritu Santo, y no lo toman de la filosofía griega, sino de las profecías bíblicas. De hecho, el capítulo 1 de Mateo y el capítulo 1 de Lucas presentan la cita y traslada al libro de Isaías capítulo 9, donde se habla de la llegada de ese hijo que era Emmanuel, Dios con nosotros, que era una profecía basada en Isaías capítulo 7, versículo 14, que ahí está presente y que en esa profecía que desde luego tiene varios elementos, porque acuérdense que en esa profecía de Isaías 7:14 sí está la Virgen en forma tipológica en el tiempo de Isaías como una señal que se le entrega a Acaz. Desde luego, sin embargo, cuando tú haces el estudio exegético de ese capítulo 7, te das cuenta que en primer lugar a Acaz se le dijo que pidiera señal y él no quiso pedir señal, y que Dios lo que pone es una señal no para acá, sino para toda la casa de David. Por lo tanto, la profecía va a extenderse y a tener cumplimiento. Sí, tuvo un parcial cumplimiento, podemos decir tipológico, en el tiempo de Isaías. Sí, que no voy a extender mucho porque ustedes ya conocen ese cumplimiento tipológico, ¿verdad? Que cuando el niño llegue a una edad, Dios iba a librar a Israel de el reino de Judá, ¿verdad? De esa situación. Pero el cumplimiento más literal de ese pasaje, que dice una virgen, sí, allá Alma en Isaías no solamente es una mujer en edad casadera, sino que allá Alma, una virgen concebirá, está hablando de una concepción sobrenatural que aunque tipológicamente tuvo un parcial cumplimiento en el tiempo de Isaías, como la esposa de Isaías dando un hijo, sin embargo, el cumplimiento más completo fue en la Virgen literal que nació el Salvador, porque realmente ahí se está cumpliendo en el ese pasaje en el que una virgen concibe por el Espíritu Santo. Así que prácticamente las narraciones del capítulo 1 de Mateo y del capítulo 1 de Lucas están haciendo referencia a ese cumplimiento de la Virgen literal. Claro que aún ese pasaje incluso puede usarse para trasladar el cumplimiento hacia la profecía, incluso hasta astronómicamente se puede tipificar, pero el cumplimiento literal se da en el capítulo 1 de Mateo y el capítulo 1 de Lucas. Allí aparece la Virgen Alma concibiendo, y ahí es donde aparece la encarnación. Así que las expresiones incluso que se nombran a este Mesías, cuando dice Emmanuel, Dios con nosotros, prácticamente es algo fuerte en ese sentido. Es en el griego, esteos, prácticamente allí presente mismo Dios. Entonces no se puede hacer trasladar a eso, a decir que es una teoría prestada de la filosofía griega, porque primero los filósofos científicos griegos rechazaban la misma mitología. Entonces no se basa en la mitología, se basa en los mismos textos del Antiguo Testamento, de hecho desde Génesis capítulo 3 versículo 15, que pues sería hablar de la naturaleza del Mesías, ¿verdad? De las dos naturalezas del Mesías y de la profecía de su naturaleza humana como también de su naturaleza divina, de la simiente de la mujer, que allí es donde se presenta el enviado de este personaje, pero también del Hijo de Dios, que es donde se habla de su naturaleza divina. Es un tema muy amplio hablar de las dos naturalezas de Cristo, pero solamente podemos aportar en este momento de que no se trata de un elemento tomado de la filosofía o de la mitología griega. Estimada Betty y miembros de el grupo, la idea, la expectativa que se tiene en la Biblia hebrea o Antiguo Testamento sobre el Mesías que ha de venir es exactamente la misma
del Mesías que ya hubo. En otras palabras, se espera a alguien que sea más o menos igual al rey David. Alguien que salga de un lugar humilde seguramente y donde no se espera nada. Alguien que venga de Betlehem o Belén, ya lo dijo Miqueas, que va a venir en un momento en que nadie lo espera. Y además de ello, este Mesías, en otras palabras, este ungido, quítenle por favor la connotación religiosa o teológica. Este personaje que va a ser untado con aceite en la cabeza va a encarnar la misma ferocidad que encarnó David contra los opresores o enemigos de Israel, llevando a Israel inexorablemente, después de todas sus batallas, a una paz permanente, a una paz estable. De esa manera se configura este Mesías, un segundo David, como un líder de tipo militar, de tipo político, un caudillo, un líder, pero que es absolutamente mundano y terrenal, con todos los errores que su padre David también tuvo, porque la idea de que este Mesías nazca de Dios nunca pasó por la mente de nadie en el pueblo. Así es que se esperaba eso, se esperaba un retoño de David, alguien de su linaje que salga con la misma fiereza, con la misma destreza en pelea y con la misma valentía y coraje para poder defender Israel. Eso es lo que ellos esperaban. De hecho, 2 siglos antes de que nazca Jesús, en la revuelta de los macabeos, estos enarbolan la estrella que se convertiría después en la llamada así estrella de David, que la inventan allí. Nunca fue de David realmente. Y esta estrella de David, ¿por qué la enarbolan los macabeos? Porque evidentemente ellos van a pelear contra entre el imperio griego y contra su dominación. Y la estrella de David no es otra cosa que 2 letras de dedo o de David. La letra D en paleo hebreo se escribe como un triángulo. Así es que esta estrella es la primera y la última letra del nombre David. Entonces, ellos están peleando en nombre de David, como David. De tal manera que lo que se espera es eso. Ese es el Mesías esperado por Israel. Por eso es que cuando Jesús vino, la gente dijo, tú no eres ningún Mesías porque no le has ganado a nadie. Y tienen toda la razón. Por otro lado, Jesús afirmó en algunas oportunidades de que él no era un líder como el que ellos estaban esperando. ¿Mm? De hecho, Jesús nunca se autoproclamó Mesías, porque él sabe lo que significaba la palabra Mesías. Y él no iba por esa ruta. Él no vino a pelear, él vino a hacer todo lo contrario. Así es que aplicarle un término que está asociado a un reinado político, bélico, que implica muerte, implica peleas, asociar a Jesús de Nazaret, al Maestro Jesús, con este concepto es absolutamente inadecuado. Jesús no es el Mesías, Jesús demostró con su vida que era algo mucho más grande, muy superior al concepto de Mesías. Saludos, Harold, y te agradezco los audios, acabo de escucharlos. Y estoy de acuerdo con el profesor Silva en la última parte donde él dice
que Jesús no es el Mesías según el concepto judío, que es algo mucho más grande, y sí lo es, porque en el concepto judío simplemente es un hombre. De hecho, hay un poquito de debates dentro del judaísmo respecto al Mesías, porque en algunos casos se presenta como un rey y en otros casos se presenta como un sacerdote, de los cuales ya conocemos que son dos líneas diferentes, porque una necesariamente de linaje arónico y otro de linaje de David. Pero incluso en cuanto a esto, algunos piensan que hay dos Mesías en ese sentido. Lo ven netamente humano, aunque por ejemplo las interpretaciones de Isaías 53, que también recuerden que las profecías mesiánicas tiene dos sentidos de enfoque. Se refiere tanto al pueblo como mesiánico, como también al Mesías como Salvador. Sin embargo, por ejemplo, Isaías 53 no se puede quedar enmarcado aunque se aplique al pueblo. ¿Por qué? Porque el mismo pasaje dice que él, ese Mesías, ese es el que salvará al pueblo de sus pecados. O sea, es interesante porque él es el Mesías el que rescata, el que muere por el pueblo, es herido por el pueblo. Entonces, prácticamente sí se refiere a un elemento mesiánico. Ahora, las interpretaciones mesiánicas, la hermenéutica de los escritores del Nuevo Testamento, sí es muchísimo, muy interesante, porque ellos toman pasajes que eran muy conocidos, a veces un poco debatidos. Por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo en su forma de interpretación rabínica lo hace diferente a las escuelas judías, porque entonces confronta, para hablar de la naturaleza del Mesías, decía, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. A ver, entonces, ¿quién Señor dijo? ¿A cuál Señor? Dijo el Señor a mi Señor. Entonces, ponen a David como un personaje muy importante, pero sobre David hay un Señor. De hecho, la misma profecía de Miqueas que cita el profesor, dice que las salidas de este personaje son desde la eternidad, o sea, del Mesías, son desde la eternidad, y por lo tanto, allí es donde se demuestra de que no es que su existencia fue prebelénica. O sea, no existió o comenzó a existir a partir de Belén, sino que es desde la eternidad. Eso es algo muy interesante. Claro que el tema de la unión hipostática ha sufrido mucho escrutinio, el tema del nacimiento virginal también, porque la doctrina depende en cuanto a su existencia de la realidad sobrenatural o de lo milagroso, lo cual muy pocos aceptan, tanto en el judaísmo como en la filosofía griega. Incluso los filósofos estaban en contra de lo sobrenatural, lo milagroso, por eso atacaban las mitologías. Y creo que también otra de las partes es que la razón de que la crítica está haciendo sobre el nacimiento virginal es que la doctrina pues ha tenido un desarrollo que de alguna manera pues ha sido muy atacada. Ahora, tenemos que ver también este aspecto en el que cómo es que el Señor Jesucristo mismo es visto desde una perspectiva en el que se considera su eternidad, porque dice la Escritura que cuando Él se manifestaba como aquel que es el Hijo de Dios y hablaba de su relación como el mismo Hijo de Dios, entonces tomaron piedras para apedrearla. ¿Por qué tomaron piedras para apedrearlo? Porque dice la Escritura que él, en Juan 8:58, se muestra cuando él dijo yo soy, él se hacía igual a Dios. Es interesante de esta expresión, porque cuando se dice que se hacía igual a Dios, está hablando de su naturaleza espiritual, su naturaleza divina en ese sentido. Entonces encontramos ese elemento muy interesante, y la razón por la que vemos que los escritores
siempre hablaron de esa naturaleza divina. De hecho, Pablo es el que más fuertemente habló de esa naturaleza divina, que a la vez reconocía su naturaleza humana, pero su naturaleza divina la enfatizaba. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, él le llamaba el Salvador. De hecho, ese concepto del Salvador es muy importante, porque en el capítulo 1, donde dice que adoraban a la criatura antes que creador, uno de Romanos, estamos viendo el origen del paganismo. Adorar a un hombre, eso es paganismo. Y el confiar en un hombre también es absurdo. Confiarlo para salvación del alma. No estamos hablando de la salvación física solamente, sino la salvación del alma. El adorarlo, el tener la confianza, depositar la confianza en un hombre, es algo que totalmente es contrario a todo lo que es la expresión del Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque eso sería paganismo. Y el decir que él salvará a su pueblo de sus pecados sería paganismo. Y de hecho, tanto encontramos a personajes que como Tomás que dice y le adoró, entonces ya sería un pagano. O personajes como estamos hablando de Saulo que le dice Señor Curios, Curios, que es Adonai, Adonai, ¿qué quieres que yo haga? Entonces estamos hablando ante una presión fuerte en ese sentido. Prácticamente en Juan 8:59 encontramos esto, ¿verdad? Que es la razón por la que en 10:30 él dijo, el Padre y yo uno somos. Entonces, los judíos que lo escucharon lo consideraron un blasfemo. Tú siendo hombre te haces igual a Dios en Juan 10:33 y en Juan 5:18 también. Y Pablo dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten y hablamos de que es el arquitecto. Entonces, realmente no se puede rebajar la naturaleza del Mesías porque contradiría el mismo hecho de la salvación, porque estarías confiando en un hombre para la salvación de tus pecados. Eso es paganismo y no puede ser aceptado ni aún dentro del judaísmo. Así que, bueno, pues sobre la naturaleza de Cristo es importante sacar un tema completo porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero creo que entendemos a una persona de hecho, la única persona con dos naturalezas. Saludos, Dios los bendiga. Saludos, Harold. Voy a tratar de responder la segunda pregunta. No voy a leer toda la plataforma que presentas, pero sí me gustaría que los miembros lo lean para que vean cómo está organizada esta pregunta. Pero la pregunta concreta es, ¿sería correcto proyectar a un anticristo revivido diferente a Domiciano, ya que a este se le conoció históricamente como el Nerón Redivivus? Miren, aquí vamos a comenzar con Apocalipsis 13, donde algunos traductores que van a otros manuscritos, porque hay manuscritos donde aparece 666, el número de la bestia, y otros aparece como el 616, que tiene que ver con el número de Domiciano. Y la razón por la que en la suma de del número de Domiciano, la razón por la que se presenta ya, algunos entienden, los intérpretes, que cada generación de la iglesia, cada generación de cristianos ha tenido sus propios anticristos y no es algo incorrecto porque en primero de Juan dice, hijitos, oísteis que el anticristo viene, hablando de la venida de un anticristo escatológico. Así muchos anticristos se han levantado. Entonces habla de los muchos anticristos. Los muchos anticristos que cada periodo de la iglesia ha tenido son considerados también por Juan como anticristos, aunque son muchos en plural. Ese plural de anticristos pequeños van a desembocar al final en un mega anticristo que va a ser la encarnación de todos ellos. Así como el falso profeta, muchos falsos profetas han surgido, pero al final va a haber la encarnación de ese falso profeta que representa a todos. Bueno, sin embargo, también tenemos que reconocer algo importante, que hay una diferencia entre los muchos anticristos y el anticristo que viene.
¿Cuál es la diferencia fundamental? Aunque cada periodo ha tenido su propio anticristo y que no es incorrecto, no obstante, hay algo también que tenemos que saber y es lo siguiente. El anticristo escatológico va a tener ciertos elementos muy interesantes, pero que el final de este es el que va a definir si es o no el anticristo. Miren, dice que el anticristo va a reinar juntamente con estos 10 reyes, los 10 reyes contemporáneos, que son destruidos y que tienen un final juntamente con la bestia, cuando la piedra que viene, que representa la segunda venida, cae en los 10 dedos de esa imagen y lo destruye al mismo tiempo, no paulatinamente, no progresivamente, sino en un momento. O sea que la segunda venida de Cristo es instantánea y no progresiva, es en un momento, ¡pra! Viene la venida en gloria y destruye la imagen en los 10 dedos, donde está también el anticristo y los 10 dedos son contemporáneos, por eso el historicismo queda totalmente descartado. Por lo tanto, si esta destrucción de este anticristo con los 10 dedos no ha venido, quiere decir que los demás son anticristos, pero no son el anticristo escatológico. Por lo tanto, todavía no se ha cumplido la venida del anticristo escatológico. Es decir, muchos anticristos, como incluso Antíoco Epífanes, es parte de esos muchos anticristos, porque es un anticristo, definitivamente lo es, pero en forma tipológica para el anticristo escatológico que viene. Y Domiciano, lo mismo se puede decir. No está errado interpretarlo como un anticristo. Incluso actualmente se pueden hacer las teorías y este llena el perfil del anticristo y es uno de los muchos anticristos. Y por eso yo estoy a favor de las personas que hacen las teorías, las hipótesis del anticristo, pero que no dogmatizan diciendo, este es el anticristo escatológico. No, sí, es un anticristo, claro que sí es un anticristo. Y puedo asegurar, según las hipótesis que puedes tomar de Apocalipsis 17, que el Papa es un anticristo. Puedo asegurar que personajes como Macron es un anticristo, personajes como el rey de España es un anticristo, personajes como el príncipe William, un anticristo. Puedes asegurar, pero no es el anticristo escatológico todavía hasta que la iglesia sea levantada. Entonces es algo muy interesante al respecto. Muy buenas tardes, hermano Salomón de la Cruz. Un abrazo, primero desearle pues un feliz cumpleaños hasta la ciudad de Cozumel en México. Hermano, en eso que ha mencionado de los 10 reyes, justamente he encontrado también un estudio que tiene que ver con los 10 emperadores de Roma. En todo caso, para ampliar este tema, ya que estamos tocando al anticristo escatológico y a los 10 reyes al que ha de venir todo eso, entonces dentro de una hora yo le voy a subir una pregunta relacionada, pues no sé si usted me permitirá o de repente pues ya abusó del crédito. Listo, hermano, pase un bonito cumpleaños, lo dejo, bendiciones, shalom, shalom. Respecto a la tercera pregunta que plantea nuestro hermano Harold, que dice así, respecto a la segunda pregunta planteada en Lucas, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas tomen lugar? Dice Harold, sería correcto aseverar que la culminación de la era presente tomó lugar en el 70, precedida por un caos en Judea, y que la venida del Hijo del Hombre es la manifestación del Hijo del Hombre cuyo evento tomó lugar en la destrucción del templo reconstruido por Herodes en el 70 y el cese de la soberanía de Israel. Bueno, primero vamos a ir aterrizando esto. Miren, en los periodos de tiempo prácticamente dispensacionales, por ejemplo, la dispensación de mosaica, la dispensación de la ley, termina con un juicio. El juicio fue específicamente en el Calvario. Prácticamente en la entrada triunfal se detiene el reloj profético de Dios y ahí es donde se cierra este ciclo. Lo que se abre posteriormente es un ciclo que no está contado en la profecía bíblica, que sin embargo es el ciclo de la venida del Hijo del Hombre, de tal manera que la venida del Hijo de Dios o del Hijo del Hombre
representa la llegada de los últimos días. Entonces, con la aparición de Jesucristo comienzan los últimos días y se va a desarrollar esos últimos días tanto desde su primera aparición como Cordero, su aparición como Redentor, hasta su aparición como Rey, que son las dos distancias que necesitamos ver, que él ya vino como Redentor, ya como Cordero de Dios, pero que todavía necesita aparecer como Rey en su manifestación gloriosa. Eso queda muy claro. Pero realmente el año 70, que desde luego todo el caos que hubo en Judea, sí tiene mucha simbología, pero no como el historicismo o incluso el postmilenialismo quiere dar a entender de que allí se cierra el ciclo. No, no se cierra el ciclo. De hecho, ese acontecimiento está enmarcado dentro de los últimos días, pero no cierra el ciclo de los últimos días. No puede llamarse la manifestación del Hijo del Hombre. La razón por la que no puede llamarse la manifestación del Hijo del Hombre, porque, por ejemplo, Daniel nos presenta el momento exacto. Después de hablar en Daniel capítulo 7 de los 4 reinos, y presenta la última bestia, que es el cuarto reino, con los 10 cuernos que aparecen allá, y un cuerno estoy en el capítulo 7 de Daniel, versículo 9 en adelante. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. ¿En qué momento se sentó el anciano de días? Bueno, eso está en los días del cuerno pequeño. Del capítulo 7 dice: mientras yo miraba los cuernos, versículo 8, 7, 8, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, es decir, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, sí, de los 10 cuernos, por lo tanto el octavo. Y aquí este cuerno tenía ojos como hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Es en los días de estos reyes que, según la interpretación, versículo 24 que le dan a Daniel, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrará, y pensará en cambiar los tiempos de la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, y será arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos de abajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Todos los dominios le servirán y lo obedecerán. Entonces, note bien que en los días de esos 10 cuernos se levanta este cuerno pequeño y dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Esto es importante. Note bien que ese periodo termina hasta que son puestos tronos, de tal manera que se da cuenta uno de que es hasta la aparición de esos 10 cuernos, de esos 10, que se levanta el trono, y que dice, interesante, porque ese juicio que se va a levantar todavía no se ha ejecutado. Dice: cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como blanca lana, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Cuando se estudian los contextos de Apocalipsis, de Ezequiel y todo, nos damos cuenta que es el trono del mismo Dios, el Dios Padre. Dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares de multitudes le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, o sea, comenzó el juicio y los libros fueron abiertos. O sea, aquí se está marcando un juicio ya, juicio que no se dio en el año 70. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, y miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y había también quitado a las otras bestias su dominio, pero lo había sido prolongado la vida de ellos hasta cierto tiempo. Es decir, que se habían encarnado sucesivamente esos imperios,
pero que mantenían vivos ciertas características en la bestia que le sucedía hasta llegar la cuarta bestia. Por lo tanto, dice, y miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo, aquí vemos primero el establecimiento de ese juicio que se abre de ese anciano juez. Y después venía uno como un hijo de hombre, decir, aquí la expresión quiere decir, y dice, y vino hasta el anciano de días que hicieron acercarse delante de él. Es decir, lo escoltaron. Venía con su escolta. ¿Por qué? Porque el juez se sentó y ahora le iba a entregar el poder y el dominio a este que se presenta como un hijo de hombre para contrastar su reino terrenal interesante, milenial, contrastándolo con el reino de las bestias, sí, por eso lo presenta como un hijo de hombre, es decir, semejante a un hijo de hombre, no es, ese rey no es semejante a las bestias anteriores, sino que su reino, aunque es sobre la misma tierra, pero no es bestial, sino que es humano en ese sentido. Y sin embargo, mantiene ciertas características de su encarnación. Es interesante entender que se presenta como hombre a este hijo de hombre, porque es en esa encarnación que va a juzgar a los hombres. Esto no se dio en el año 70 y esa es la razón por la que entendemos que no puede llamarse que se cerró el ciclo en el año 70, sino que todavía espera su cumplimiento ya final cuando venga el juicio y el Hijo del Hombre pueda juzgar debido a todos los pecados que cometieron en contra de el Hijo del Hombre. Entonces es interesante en ese sentido y a partir de entonces comienza el reino milenial y posteriormente eterno. Dios te bendiga, Harold. Voy a sacar este tiempo rapidito para contestarte Apocalipsis 17, 10 al 11. Desde luego que es un pasaje muy difícil de explicar. La interpretación histórica no puede descartarse del todo. Sin embargo, esta porción de Apocalipsis tiene que interpretarse a la luz de de los conceptos bíblicos. Sí puede tener varios cumplimientos parciales y aplicaciones. Por ejemplo, allá está un preterismo, está una interpretación histórica que se da parcialmente. También puede darse una interpretación contemporaneizada, por ejemplo, en el que los 7 reyes y el octavo rey, a partir de los pactos de Letrán en 1928 en Vaticano, y puede darse que es el octavo rey, y que posiblemente algunos no lo consideran como un papa oficialmente, de hecho le llaman un antipapa, y que posiblemente vuelva a subir el anterior y ya quede como realmente el octavo. Podría darse ese tipo de interpretación. Sin embargo, la interpretación que es fuerte en el pasaje sí es la interpretación premilenial, es la interpretación también de la escatología futurista, por muchas razones, porque allá los 7 montes se le presenta como 7 reinos y con sus respectivos reyes. Acuérdense de lo que vimos en la exposición, reinos y reyes respectivamente. O sea, está usando esa escritura tal como lo usa Daniel, el capítulo 7 y también el capítulo 2 de Daniel. Está siguiendo la misma línea de interpretación. Entonces la interpretación más sensata del capítulo 17, en consonancia con el argumento del Apocalipsis y con el entorno inmediato del pasaje, es la que toma seriedad con lo que el ángel le declara a Juan. Es decir, las 7 cabezas de la bestia son 7 montes o 7 reinos consecutivos con 7 reyes. La doble identificación de los montes como 7 reinos y al mismo tiempo como 7 reyes no es extraño en el ambiente bíblico. Pueden darse reyes como reinos. Esto
que si son reyes romanos nada más, no se diera como imperios consecutivos, porque sería del mismo imperio romano, y entonces ahí teníamos un problema. Es mejor entender que son 7 reinos diferentes y consecutivos, no solamente 7 reyes. En el libro de Daniel, por ejemplo, las 4 bestias del capítulo 7 son interpretadas como 4 reinos consecutivos con sus respectivos representantes de 4 reyes. Daniel 7, 17 y 7, 23. Así que los reinos simbolizados por los 7 montes también deben relacionarse históricamente con la nación de Israel. Están pegados, por eso es que hay una interpretación cerca. Así que la sugerencia de que son 7 reinos es mucho mejor. ¿Cuáles serían? Consecutivamente: Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. El 7º reino sería el Imperio Romano, reavivado en los posteriores días con su correspondiente rey, es decir, el anticristo. Este recibirá la herida mortal para que sea sanada de manera sobrenatural y reaparecerá como el 8º rey, según Apocalipsis 17:11. Así que los 7 reinos simbolizados por los 7 montes, por lo tanto, es mejor entender que son 7 reinos consecutivos literales, no reyes dentro de un solo reino. Estos reinos consecutivos son poderes mundiales que de una manera han estado relacionados con la nación de Israel, como también lo estará el anticristo en los posteriores días. Así que esto es importante destacar, la importancia de no confundir la mujer que está sentada sobre las 7 cabezas de la bestia con la bestia misma, porque algunos se confunden, ¿verdad? Una cosa es la mujer que cabalga sobre la bestia y otra cosa es la bestia misma. Más adelante ya interpreta que esa mujer es la gran ciudad que se sienta sobre la gran ramera. Así que ahí la interpretación, algunos entienden la interpretación de la mujer, a diferencia de la bestia, que la mujer, algunos entienden, se trata de literalmente de la ciudad de Babilonia, que en los últimos días debería de también levantarse o florecer de nuevo, por el elemento de que Medio Oriente tiene que reavivarse. Entonces es muy probable de que precisamente en la actual Irak se haya un reavivamiento de esta ciudad. Entonces esto es algo que se menciona también en la profecía. Entonces parece que es lo más viable esa interpretación. Con todo, vuelvo a reiterar, la interpretación preterista no invalida, la interpretación preterista o histórica parcial, no invalida para nada la interpretación futurista.